Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de la teoría neoclásica del productor. En particular vamos a hacer el siguiente ejercicio que se lo voy a dejar acá para que ustedes lo lean detalladamente, pero en resumen tenemos una empresa que tiene una función de producción, en este caso Cobb Douglas. Además nos entregan los precios del factor capital y el precio del factor trabajo. Lo que vamos a hacer en resumen es encontrar las funciones de demanda de los factores productivos, además de la función de costos de esta empresa, tanto en el largo plazo, inicialmente, y luego en la última parte del ejercicio vamos a adaptar esto para verlo en el corto plazo. Comencemos entonces encontrando las funciones de demanda de los factores productivos por parte de esta empresa. Para resolver este problema, tenemos que enfrentar el problema del productor, que lo que busca es minimizar el costo total, que viene dado principalmente por el gasto que esta empresa tenga en el factor trabajo y el gasto en el factor capital, sujeto a una restricción. En este caso, la restricción es la cantidad que previamente decidió la empresa que quería producir. Esta cantidad que la empresa quiere producir depende de la función de producción, que en este caso, al ser una función de producción Cobb-Douglas, sabemos que las curvas de isocuanta van a ser convexas. Por lo tanto, en el óptimo se va a dar una igualdad entre la tangente de la recta de isocosto y la pendiente de la curva de isocuanta. Es decir, aquí a la izquierda tenemos la pendiente de la recta de isocosto, W partido en R, y aquí a la derecha tenemos la relación marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de la curva de isocuanta. En este caso las curvas de isocuanta, al ser una función de producción Cobb-Douglas, van a ser convexas, en el óptimo se va a cumplir esta igualdad. Trabajemos un poco con la relación marginal de sustitución técnica para poder simplificarla. Eh, Acá en el numerador tenemos la productividad marginal del trabajo, que para obtenerla tenemos que derivar parcialmente la función de producción con respecto al factor trabajo, y para obtener la productividad marginal del factor capital tenemos que derivar parcialmente la función de producción con respecto al factor capital. Luego simplificando, y aquí obtenemos la relación marginal de sustitución, lo que es la pendiente de la curva de isocuanta. Entonces, continuando, reemplazando lo que encontramos acá en nuestra condición de óptimo, encontramos acá que W por L es igual a 2K por R, va a ser la condición que se tiene que cumplir en el óptimo a lo largo de todo, dependiendo de todas esas variables. Entonces, vamos a reemplazar esta condición del óptimo, la vamos a reemplazar en nuestra restricción del problema, que en este caso sería la función de producción. Entonces, despejando para L nuestra condición de óptimo y luego reemplazándola en la función de producción, obtenemos eso que aparece acá. Y ahora despejando acá, el álgebra se los dejo a ustedes para no perder tiempo en eso. Y entonces acá tenemos la función de demanda del factor capital, que como vemos depende de tres variables. Tenemos W, que es el salario, Q barra, que es la cantidad de producción que decidió inicialmente producir esta empresa, y R, que sería el precio del factor capital. Como vemos, ¿cierto? Si el precio del factor capital aumenta cada vez el capital se hace más caro, entonces esta empresa va a querer contratar una menor cantidad de capital. Si la cantidad que esta empresa decide producir ahora es mayor, entonces para poder producir una cantidad mayor va a necesitar una mayor cantidad del factor capital. Y también, como tenemos una función de producción Cobb-Douglas, existe cierto nivel de sustitución entre el factor capital y el factor trabajo. Por lo tanto, si el factor trabajo se hace muy caro, entonces esta empresa va a responder también aumentando la cantidad de capital que decide contratar y disminuyendo eventualmente la cantidad del factor trabajo. Ahora resolvamos esto para el caso de obtengamos, perdón, la función de demanda del factor trabajo. Ahora, en nuestra condición de óptimo, vamos a despejar el factor capital. Luego, en nuestra función de producción, que sería la restricción de nuestro problema de optimización, reemplazamos lo que habíamos obtenido y luego despejamos para el factor trabajo. Y de esta manera obtenemos la función de demanda del factor trabajo. Ambas funciones de demanda tienen la gracia o la característica de que nos van a entregar el óptimo del productor o la cantidad que el productor tiene que contratar tanto de capital como de trabajo para cualquier nivel de salario, para cualquier nivel de producción y para cualquier nivel de precio del factor capital. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Nos piden encontrar las cantidades óptimas que esta empresa debe contratar de cada uno de los factores productivos si es que esta empresa decide producir 100 unidades. Anteriormente, en el enunciado del problema,
habíamos visto que estos eran los precios de los factores productivos y esta es la cantidad que la empresa quiere producir. Como nosotros ya tenemos las funciones de demanda de los factores productivos que obtuvimos en el enunciado anterior, entonces simplemente tenemos que reemplazar estos valores en las funciones de demanda que habíamos obtenido anteriormente. De esa forma encontramos que esta empresa tiene que contratar 3,7 unidades del factor capital y 5,2 unidades del factor trabajo para poder producir estas 100 unidades con el mínimo costo total de producción posible. Gráficamente, en el plano capital-trabajo, esto se ve de la siguiente manera, donde tenemos acá la curva de isocuanta, que habíamos dicho que era convexa, tenemos nuestra recta de isocosto, y esta curva de isocuanta es la que tiene relacionada el nivel de producción de 100 unidades. Recuerden que la curva de isocuanta nos va a mostrar combinaciones del factor capital y del factor trabajo que entreguen exactamente el mismo nivel de producción, en este caso la producción de 100 unidades. Entonces, de todas esas combinaciones posibles para poder producir 100 unidades, la empresa quiere encontrar el menor costo posible y esto se va a dar con la recta de isocosto que se encuentre más cercana al origen, pero que sí esté tocando en algún punto esta curva de isocuanta que representa las 100 unidades de producción. Y eso va a ocurrir, como lo vimos en la parte anterior, donde sean tangentes la recta de isocosto y la curva de isocuanta, y ahí tenemos la cantidad óptima de capital, que sería 3,7, y la cantidad óptima del factor trabajo, que serían 5,2 unidades. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Obtenga y represente gráficamente la senda de expansión de la producción. La senda de expansión de la producción tiene la característica, va a ser una curva, ya que nos va a entregar el óptimo del productor para todos los niveles posibles de producción que a esta empresa se le ocurra producir. La forma de obtenerla, la verdad es que ya lo hicimos anteriormente, solamente que ahora lo vamos a dejar de forma más explícita, pero tenemos que partir del problema que tiene que resolver el productor, lo mismo que vimos en el apartado A. Luego, encontrar el óptimo, sabemos que como la función de producción es Cobb-Douglas, las curvas de isocuanta van a ser convexas, así que se va a dar esta igualdad en el óptimo. Luego, reemplazando con los valores de la productividad marginal, tanto del trabajo como del capital, obtenemos nuestra condición en el óptimo, que es exactamente lo mismo que habíamos obtenido en la parte A. Esta es la condición que se tiene que cumplir siempre en el óptimo, por lo tanto va a ser nuestra expresión de la senda de expansión. Para poder graficarla o para poder representarla de mejor manera, despejamos el factor capital de esa expresión y ahí tenemos la senda de expansión de la producción. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Se ve de esta manera. Esta línea de acá, que en este caso nos dio una línea recta, va a ser la senda de expansión de la producción. Nos va a entregar el óptimo del productor para cada nivel de producción que esta empresa decida producir. Por supuesto que la cantidad que vimos anteriormente en el apartado B también está representada, es decir, la senda de expansión obviamente tiene que pasar por el punto que habíamos encontrado en el apartado anterior. Ahora vamos con la siguiente pregunta, en la cual vamos a encontrar la función de costos totales a largo plazo de esta empresa. Para poder encontrar las funciones de costos totales de largo plazo, la verdad es que es súper sencillo. Tenemos que partir desde la expresión de nuestra recta de isocosto, donde nos dice que el costo total depende o es la suma entre el gasto del factor trabajo y el factor capital. Pero ahora, donde aparece la cantidad del factor trabajo y donde aparece la cantidad del factor capital, los vamos a reemplazar por las demandas que encontramos en el apartado A. De esta manera, nosotros tenemos una expresión de la función de costos totales que depende de tres variables, de la cantidad de producción, Q, de W y de R. Nosotros, en este caso, esta función de producción nos va a estar indicando cuál sería el costo total mínimo posible que esta empresa puede producir para distintos valores de estas tres variables que mencionamos anteriormente. Ya entonces con eso vamos a encontrar el mínimo costo de producción para conseguir un nivel dado de producción en el largo plazo. En términos generales, a nosotros nos gusta poder tener una función de costos totales que solamente dependa del nivel de producción. Como estamos asumiendo que estamos trabajando en un mercado perfectamente competitivo, es decir, los agentes económicos, en este caso la empresa, es tomadora de precios, eso quiere decir que no puede modificar ni W y tampoco puede modificar R. Ambos
van a ser simplemente dados, van a ser datos. Por lo tanto, los podemos reemplazar con los datos que teníamos en este ejercicio por esos valores, y en este caso tenemos la función de costos totales de esta empresa, donde vemos que solamente depende del nivel de producción. O sea, esta empresa puede saber inmediatamente cuál va a ser el mínimo costo total posible para cualquier nivel de producción que esta empresa decida realizar. Por ejemplo, en el caso en que esta empresa decida producir 100 unidades, ¿cuánto le va a costar a esta empresa poder producir estas 100 unidades? Simplemente tenemos que reemplazar los valores de nuestro problema en la función de costos totales que acabamos de encontrar, y de inmediatamente encontramos las unidades monetarias que esta empresa necesita para poder producir 100 unidades. Y esas unidades monetarias son las mínimas posibles para poder producir estas 100 unidades, dado los precios de los factores productivos y dada la tecnología que tiene la empresa. Vamos a la siguiente pregunta. Suponga que en el corto plazo el factor capital se mantiene fijo en K igual 20. Determine la función de demanda de factores y la función de costos en el corto plazo. Entonces, partimos del problema del productor, lo mismo que habíamos hecho en los apartados anteriores. Ahora la diferencia es que estamos en el corto plazo y por lo tanto el factor capital se mantiene fijo en un valor, en este caso K igual 20. Por eso, en este caso del problema, colocamos K barra para indicar que el factor capital se mantiene fijo. Reemplazamos con el valor que nosotros nos dieron del factor capital. Y ahora es súper sencillo encontrar la cantidad óptima que esta empresa tiene que contratar del factor trabajo, porque como ustedes observan acá en la restricción, simplemente tendríamos que despejar el valor de L para encontrar en ese caso la función de demanda de los factores. Comencemos con la del trabajo. Simplemente despejando L de la función de producción, vamos a encontrar la demanda por este factor productivo. Y en el caso del factor capital es simplemente 20 porque como estamos en el corto plazo no lo podemos modificar. Así que ahí tenemos la función de demanda de los factores en el corto plazo. La función de costos totales en el corto plazo se obtiene de igual manera que lo obtuvimos en el largo plazo. En este caso, simplemente tenemos que reemplazar los valores de L y los valores de K en la función de costos totales y entonces quedaría de esa manera. ¿Cuál es la gracia de esto? En que, como nosotros sabemos que el costo total también se puede separar entre el costo variable y el costo fijo, y el costo fijo solamente existe en el corto plazo. ¿Por qué solamente existe en el corto plazo? Porque el costo fijo proviene del hecho de que el capital se mantiene fijo en el corto plazo. Acá, por ejemplo, vemos que la función de costos totales nos queda una expresión de la cantidad más una cantidad que no depende de la cantidad. Esta cantidad representa el costo fijo. Por lo tanto, acá tenemos representado el costo variable, toda esta expresión de acá, y el costo fijo serían estos 1400. Estos 1400 no dependen del nivel de producción. La empresa puede producir 100 unidades o puede producir 0 unidades y siempre esta empresa va a tener que pagar este costo fijo. Espero que con este ejercicio les haya quedado un poco más clara esta materia de la teoría neoclásica del productor. Tiene varias desventajas que espero que podamos conversar durante la clase. Y cualquier otra consulta con respecto al ejercicio o con respecto a la materia la pueden realizar al correo o en la próxima clase. Saludos y que estén bien.